El propósito de este guión es sumergirse en la compleja figura bíblica de Sansón, trascendiendo la narrativa popular que simplifica su caída a un único evento o personaje. Lejos de ser solo un héroe trágico seducido por Dalila, Sansón será examinado bajo una lente psicológica y conductual, revelando las profundas fallas de carácter, las decisiones impulsivas y la arrogancia que pavimentaron el camino hacia su propia ruina. En lugar de solo narrar los hechos y las desventuras de Sansón, buscaremos comprender el porqué detrás de sus acciones. Analizaremos cómo su área fuerza física estuvo paradójicamente acompañada por una debilidad moral y emocional que le impedía cumplir plenamente el propósito divino para el cual nació. Este guión pretende desvelar que la verdadera causa de la caída de Sansón fue una intrincada red de autosabotaje, impulsividad y una creciente desconexión con los votos y principios que deberían haberlo guiado. Prepárese para un viaje que va más allá de la superficie, explorando la mente de uno de los personajes más poderosos y al mismo tiempo más defectuosos de la Biblia. La historia de Sansón, desde su nacimiento, ya estaba marcada por la distinción y la promesa. Manoaj y su esposa, una pareja israelita en medio de la opresión filistea y la esterilidad, reciben la visita de un ángel del Señor. Él anuncia el nacimiento de un hijo, un niño que sería el libertador de Israel, el elegido para comenzar a librar a su pueblo de manos de los filisteos. Un destino grandioso, un propósito divino, pendía sobre él incluso antes de su primer aliento. Este legado, sin embargo, sin la debida comprensión, generaría una peligrosa percepción de sí mismo, de que era invencible y por encima de las reglas. Con esta promesa vino también una condición, un voto que lo ataría a Dios, y sería la fuente de su fuerza, el nazireato. Su madre debería abstenerse de todo lo que proviniera del habido, y él, durante toda su vida, no podría beber vino ni tocar cadáveres. Más, crucialmente, jamás una navaja debería tocar su cabello, la señal visible de su consagración y de la alianza con el poder que lo habitaba. Este voto, aparentemente simple, sería la línea divisoria entre la grandeza de su llamado y la fragilidad de su naturaleza humana, un camino de autodisciplina que él en su esencia lucharía por seguir. La inobservancia de estas reglas reflejaría una profunda dificultad para aceptar límites y una búsqueda incesante de la gratificación inmediata, anteponiéndose a la razón y al compromiso divino. La Biblia nos da pocos detalles sobre su infancia, pero sabemos que el Espíritu del Señor comenzó a impulsarle desde temprano. Un inmenso poder crecía dentro de él, pero por lo que se desarrollaría sin la disciplina y la madurez emocional necesarias para manejarlo. No hay mención de un entrenamiento para templar su carácter, solo el desarrollo de una fuerza bruta. Era como si se le entregara un arma poderosa sin un manual de instrucciones para la mente, generando una arrogancia silenciosa, la creencia de que podría resolver todo por la fuerza, sin necesidad de sutileza, paciencia o incluso obediencia. Sus padres, aunque piadosos, parecían tener una influencia limitada sobre las elecciones de un hijo tan singular que pronto buscaría la satisfacción de sus propios deseos por encima de cualquier consejo. Esta falta de límites externos e internos en su formación pavimentó el camino para un complejo de invencibilidad donde aprendería que la fuerza bruta era la solución para todo, inhibiendo el desarrollo de habilidades sociales y emocionales más complejas. Nacido en un tiempo de opresión, Sansón creció en un Israel dominado por los filisteos. Este contexto moldeó su percepción del enemigo,
justificando en su mente actos de retribución. Sin embargo, su liberación rara vez fue una estrategia coordinada. Era la mayoría de las veces una serie de venganzas personales, explosiones de furia que a veces beneficiaban a su pueblo, pero que nacían de su propia impulsividad y búsqueda de satisfacción. Confundía su misión divina con la satisfacción de sus propios deseos y rencores. Su motivación, con frecuencia, era la satisfacción de un deseo egoísta de retribución o el placer momentáneo, desviándose del propósito mayor de su llamado divino. El primer gran punto de inflexión en la vida de Sansón no vendría de una batalla épica por la liberación de Israel, sino de un deseo personal y avasallador. En un viaje a Timnat, se encuentra con una mujer filistea. La atracción es inmediata, intensa, y él, en su impulsividad, ignora el consejo y las advertencias de sus padres, quienes le recordaban las leyes y el peligro de unirse a una mujer extranjera, aún más una del pueblo opresor. «Tomadla para mí, porque ella me agrada», insiste, revelando la fuerza de sus propios deseos en detrimento de su vocación y de los principios familiares y religiosos. Aquí vemos la manifestación precoz de su hedonismo y de la dificultad para aceptar límites, donde la gratificación personal se sobrepone a la sabiduría y a los deberes de su llamado. Caminando por una viña, de camino a formalizar esa unión prohibida, un joven león ruge en su dirección. Sin dudar y con la fuerza del espíritu, Sansón despedaza al animal con sus manos desnudas. Un sentimiento de poder inigualable se solidifica dentro de él. Sin embargo, su desprecio por el voto nazireo ya estaba en curso. Meses después, al Sintasent regresar, encuentra un enjambre de abejas y miel en la carroña putrefacta del león, cediendo a la tentación e ignorando la prohibición de tocar cosas impuras, come de la miel y la ofrece a sus padres sin revelarles el origen. Este acto no es solo una ruptura del voto, es un desprecio deliberado por las reglas que deberían regirlo, una demostración de su arrogancia, creyéndose inmune a las consecuencias y viéndose por encima de las restricciones divinas. La facilidad con la que desconsidera lo sagrado prefigura su caída, evidenciando una grave falla en su autodisciplina. Durante la fiesta de bodas, Sansón propone un enigma a los invitados filisteos, un desafío que, en lugar de buscar la unión, buscaba humillarlos y exhibir su sagacidad. La dificultad del enigma, del que come, salió comida, y del fuerte salió dulzura. Presiona a los filisteos, quienes a su vez amenazan a su novia, obligándola a descubrir la respuesta. La traición de la esposa, aunque comprensible bajo coacción, enfurece a Sansón. Su reacción es desproporcionada. Desciende a Ascalón, mata a 30 hombres filisteos y toma sus vestiduras para pagar la apuesta. Su ira, sin embargo, no cesa. Abandonando a su esposa y volviendo a casa, él más tarde descubre que ella ha sido entregada a otro hombre. La explosión de venganza es avasalladora. Captura 300 zorras, ata antorchas a sus colas y las suelta en los campos filisteos, incendiando todo. La incapacidad de Sansón para lidiar con la frustración y la traición de manera madura, lo que resulta en violencia y venganza desmedida, revela una profunda inmadurez emocional. Su impulsividad y la búsqueda de retribución inmediata se sobreponen a cualquier intento de resolución pacífica o estratégica, demostrando la inhabilidad de controlar sus pasiones y la falta de compromiso con relaciones duraderas. Estos eventos iniciales no son solo incidentes aislados, son el punto de inflexión que define el patrón de comportamiento de Sansón. Ilustran a un hombre dotado de fuerza divina, pero esclavo de sus propios deseos e impulsos,
Cada elección, cada ruptura de voto, cada acto de venganza personal lo alejaba de su propósito original y lo acercaba a su inevitable ruina, no por un único factor externo, sino por una sucesión de fallas internas. La fama de Sansón como un hombre de fuerza prodigiosa y temperamento volátil se extiende rápidamente y los filisteos, sedientos de venganza, comienzan a perseguirlo. Ante la amenaza, el propio pueblo de Judá, temiendo las represalias enemigas, decide entregarlo. Lo atan con cuerdas nuevas y lo llevan al campamento filisteo. Sin embargo, al ver a sus enemigos, el Espíritu del Señor se apodera de él con una furia renovada. Las cuerdas en sus brazos se deshacen como lino quemado, encontrando una quijada fresca de asno. Sansón, sin dudar, ataca y mata a 1000 hombres filisteos, transformando una sumisión en una masacre. Orgulloso de su hazaña, exclama: «Con la quijada de un asno hice montones, y más montones con la quijada de un asno maté aún hombres». Esta victoria espectacular solidifica su complejo de invencibilidad. Se ve a sí mismo como un justiciero solitario, no como un líder estratégico. Su exaltación tras la masacre revela una arrogancia creciente y una dependencia exclusiva de la fuerza bruta, sin buscar alianzas o estrategias más amplias para la liberación de su pueblo, creyendo que su fuerza era suficiente para todas las batallas. En otra ocasión, Sansón va a Gaza, corazón de Filistea, y se hospeda en la casa de una prostituta. La noticia de su presencia se extiende rápidamente y los gazatíes rodean la ciudad esperando el amanecer para matarlo. En lugar de usar su fuerza para escapar discretamente o para organizar un levantamiento, Sansón espera hasta la medianoche y con una audacia que raya en la locura, arranca las puertas de la ciudad con sus postes, batientes y cerrojos, y las carga sobre sus hombros hasta la cima de un monte que se encuentra frente a Hebrón. Este episodio evidencia su hedonismo y una búsqueda imprudente de placer, sin considerar el peligro inminente. La remoción de las puertas no es meramente una fuga, es un acto de ostentación, una exhibición dramática de poder para humillar a sus enemigos. Refuerza su creencia de que es intocable, capaz de burlarse de la seguridad y la autoridad de los filisteos sin consecuencias, alimentando aún más su arrogancia y su desconexión con la vulnerabilidad humana. A lo largo de estas y otras misiones, Sansón demuestra un patrón consistente de actuar por impulso, reaccionando a provocaciones o buscando gratificación personal, en lugar de seguir un plan estratégico para la liberación de Israel. Sus victorias, aunque impresionantes, son a menudo actos aislados de venganza o demostraciones de poder que al final no rompen el yugo filisteo de forma duradera. Es el héroe que lucha solo, impelido por su propia fuerza y por sus propias pasiones, ciego a la necesidad de disciplina, colaboración o incluso al propósito mayor de su consagración. Su comportamiento, repetitivo de resolver conflictos con violencia desmedida y exhibir su fuerza para satisfacer su ego, revela una incapacidad para evolucionar, para aprender de sus experiencias pasadas y para someterse a un plan mayor. Sus misiones se vuelven menos sobre la liberación y más sobre la reafirmación de su propia invencibilidad, llevándolo a un peligroso camino de autoconfianza excesiva. Incluso después de su trágica muerte, el legado de Sansón resuena a través de los siglos, no solo como un juez o guerrero de Israel, sino como una compleja parábola de la naturaleza humana y divina. Su influencia inmediata sobre Israel fue la de comenzar a librar a su pueblo de manos de los filisteos, una tarea que sería completada por otros. Las 20 victorias mencionadas en vida, marcadas por actos de violencia individual, sirvieron para infundir temor en los enemigos y quizás
un destello de esperanza en los israelitas. Sin embargo, su liberación fue fragmentada, impulsada más por venganzas personales y reacciones impulsivas que por un liderazgo estratégico. A pesar de su fuerza, su incapacidad para unir al pueblo o para seguir un plan divino consistente limitó su impacto como líder. Demostró que el poder sin propósito o con un propósito distorsionado por el ego no genera una transformación duradera. La influencia más profunda de Sansón, sin embargo, trasciende las batallas y se manifiesta en la lección implícita de su vida. Es un testimonio dramático de que el mayor don puede ser corroído por la falta de autodisciplina y por la entrega a los propios impulsos. Su historia nos obliga a confrontar la idea de que la fuerza física o cualquier don extraordinario no es suficiente sin la fortaleza del carácter. Repetida ruptura de su voto nazareo. Beber vino, tocar cadáveres y finalmente cortarse el cabello simboliza una ruptura progresiva de su conexión con lo sagrado, impulsada por un hedonismo desenfrenado y una arrogancia que lo cegaba ante los peligros. Su legado es un vívido recordatorio de que la verdadera caída no fue solo física, sino un deterioro moral y espiritual. Es un ejemplo de cómo el autosabotaje nacido de un ego inflado y de la búsqueda incesante de placer puede llevar a la ruina incluso a aquellos con un propósito divino. Su figura también plantea preguntas sobre la responsabilidad individual. Sansón era un nazareo consagrado a Dios, pero actuaba como si las reglas no se aplicaran a él. Tenía el poder para liberar a su pueblo, pero con frecuencia lo usaba para venganzas personales o para satisfacer sus propios deseos. Su influencia, por lo tanto, no es la de un héroe perfecto, sino la de un hombre profundamente defectuoso, cuyas virtudes eran eclipsadas por sus vicios conductuales. Influyó más como una advertencia que como un modelo, mostrando las consecuencias de ignorar la responsabilidad personal y de permitir que el poder corrompa la integridad. El mensaje es claro. Los dones extraordinarios exigen una autodisciplina extraordinaria. En última instancia, Sansón se convierte en un símbolo de la tragedia del potencial desperdiciado. Su vida, marcada por victorias increíbles y caídas humillantes, nos enseña sobre la delgada línea entre la bendición y la maldición, entre el propósito divino y la autodestrucción. Su historia invita a la introspección, a cuestionar dónde depositamos nuestra confianza y cómo gestionamos los dones que se nos conceden. Su legado es un espejo que refleja las complejidades de la naturaleza humana, donde la fuerza exterior puede enmascarar una profunda vulnerabilidad interior. La jornada de Sansón, tan repleta de contrastes entre lo divino y lo humano, la fuerza y la debilidad, el propósito y la pasión, culmina en una conclusión que paradójicamente inspira y advierte. Su historia no es solo un registro de hazañas y caídas, sino una profunda inmersión en la compleja naturaleza del ser humano. Sansón nos recuerda que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos o en los dones externos, sino en la integridad del carácter, en la disciplina del alma y en la fidelidad a los principios que nos guían. Su caída, lejos de ser un mero acto de traición, fue la culminación de una serie de elecciones impulsadas por su propia arrogancia, hedonismo y una profunda dificultad para aceptar límites. Incluso en su muerte encuentra una especie de redención, un último acto de fe y propósito que, a pesar de trágico, apunta a la misericordia divina. Esta mirada psicológica y conductual sobre Sansón nos invita a una valiosa introspección. ¿Qué dones y propósitos nos han sido confiados? ¿Cómo estamos gestionando nuestra fuerza, ya sea física, intelectual o espiritual?
Nos estamos dejando cegar por nuestros impulsos, por la búsqueda de placeres inmediatos o por un ego inflado como Sansón. Su vida nos desafía a buscar un equilibrio entre el poder que poseemos y la sabiduría para usarlo, entre la libertad de elección y la responsabilidad de nuestras acciones. La historia de Sansón, aunque antigua, resuena con cuestiones atemporales sobre la autodisciplina, las consecuencias de la arrogancia y la búsqueda de un propósito mayor. Nos inspira a reflexionar sobre nuestras propias fallas y a encontrar la fuerza para superarlas, no en actos aislados de poder, sino en la constancia de un carácter íntegro y en una conexión genuina con aquello que es más elevado. Puede ser difícil cambiar patrones antiguos, pero la historia de Sansón nos muestra que la autoconciencia es el primer paso para la transformación. Queremos saber tu opinión. ¿Qué aspecto de la historia de Sansón, bajo esta lente psicológica, te impactó más? Deja tu comentario y comparte tus reflexiones. Y si deseas profundizar aún más, no te pierdas los próximos capítulos de este análisis, donde exploraremos otros personajes bíblicos bajo esta misma perspectiva.